Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al primer podcast de Ellas Dicen. Ellas Dicen está conformado por Janina Araos, Ariana Burgos, Jacquelina Fernández, Andrea Martínez, Florencio Orellana y Magali Vargas. Somos estudiantes de quinto año del Profesorado de Ciencias de la Educación del Instituto Olga Cossetini de la ciudad de Rosario. Y nos estamos aventurando a la grabación de un podcast, en este caso, sobre problemáticas educativas. En esta ocasión, esta producción hará referencia a la conferencia de Olga Cossetini, brindada en Rosario y Resistencia, en noviembre de 1947, titulada Pedagogía de la Perversidad. En esta conferencia, Olga Cossetini hace mención a Janusz Korczak, el reformador de la pedagogía polaca contemporánea. Fue profesor, médico y psicólogo. Dedicó su vida a explorar el mundo de los niños y con una clarividencia de maestro, sabio y poeta, fijó un contenido nuevo a la educación de la infancia de Polonia anterior a la guerra. Olga menciona uno de sus libros como un relato encantador de bello y profundo sentido pedagógico titulado Si yo volviera a ser niño. Todas sus páginas, según ella, muestran al maestro genial y al poeta creador del mundo de los niños, sin falsas hipótesis, claro, verdadero, sencillo y bueno. En este libro narra la vida del niño que él piensa a través de su emoción de maestro. Cabe destacar que Janusz Korczak aplicó su ideal educativo a la escuela de su país. Fue un gran observador del niño, creó la escuela de la alegría, del canto, del juego y del trabajo. Remitiéndonos un poco a su historia, cuando los alemanes invadieron Polonia, Korczak era director de un instituto para niños obreros y director del asilo de huérfanos israelitas. Allí se desempeñó durante 20 años y logró crear una república infantil perfectamente organizada. Compartía la vida de los niños, se mezclaba en sus juegos, en sus trabajos y fue un abnegado defensor cada vez que pretendían destruir su obra. Pero los nazis invasores condenaron a morir a los niños del asilo en las cámaras letales. Korczak había sido excluido de la condena, pero quiso morir con sus niños. Entonces se puso en la cabeza de la caravana, levantó en brazos a los niños más pequeños, penetró en el vagón del ferrocarril, transformado en cámara de la muerte, muriendo como mártires él y sus discípulos. Con el relato antes mencionado, Olga Cossetini abre su conferencia señalando en él los dos extremos de las más extremas pedagogías, la pedagogía del amor y la pedagogía de la perversidad. Ella sostenía que el nazismo no ha muerto y es necesario poner toda la fuerza de nuestra fe y de nuestra razón para destruirlo de raíz, para siempre. Además, agrega que la guerra ha destruido Europa, pero el germen nazi se ha esparcido por el mundo. Aparece con nombres diversos, está en la ideología de cientos de hombres de gobierno. Con este tema, ella se propone estudiar la pedagogía de la perversidad a través de lo que cada uno sabe y tiene metido en el corazón con un nudo de dolor y angustia. Explica que esta pedagogía es utilizada para deformar al hombre, inyectándole por medio de la mística, el odio, la bajeza y la arrogancia al servicio del crimen. Olga Cossetini hace referencia además a la teoría totalitaria aplicada a la educación, la cual es, según Gregor Siemer, totalitaria en el pensamiento y en la acción, arrogante y fanática. No tolera la oposición. Desafía al débil, no solo al débil corporal, sino al que lo parece, por su lealtad y su entusiasmo. Y agrega que estos rasgos se ven retratados en miles de ejemplos, recorridos en libros, revistas, cines, etc.
como por ejemplo en Educación para la Muerte, del mismo Siemer, donde se narra la historia. Según Olga Cosentini, esta actitud fanática pone en descubierto una de las finalidades de la educación nazi-fascista, que es la de suprimir al hombre para crear al súbdito. El delito es el medio para cumplir con ello, y el campo de concentración un lugar común para cometer los crímenes más horrendos que la crueldad humana ha registrado en la historia. Y estos verdaderos ciegos morales, tal como llama Levi Brühl, a quienes cometen estos actos criminales, han pasado por la escuela del fascismo y del nacionalsocialismo, escuela de la delincuencia de la cual Olga Cosentini pretende ocuparse. Por esto mismo, ella afirma que es imposible desligar la pedagogía de la educación con las bases políticas de esa educación. Por lo mismo amplía que cuando Hitler llega al poder en 1933, Alemania presentaba una gran crisis política y grandes problemas económicos, entre la agonía del viejo Hindenburg y las maquinaciones de los von Popper y los Strasser, con un socialismo debilitado, sin dirigentes hábiles, con un proletariado que creyó en las promesas de justicia social y con el apoyo de un ejército de 600.000 soldados civiles, menores de edad, desocupados y corridos por el hambre, con tiempo para apoyar los planes de un líder, adiestrarse en un asalto y familiarizarse con el crimen. Al igual que el fascismo, hace un llamado a los instintos tradicionales, a la mística del redil, a la necesidad de obedecer a un jefe o al vivere periculosamente y a la obediencia ciega. Por otra parte, Mussolini en sus coloquios publicados con Emily Ludwig en 1932 declaraba que la masa amaba a los hombres fuertes. La masa es una mujer. Este hombre que coaccionó las conciencias libres, que amordazó la prensa, la libertad individual, que abolió los derechos civiles y políticos, que lanzó a su pueblo a la guerra de conquista, que lo utilizó para respaldar la ficción de un régimen social anticapitalista, decía que, si el fascismo era una cueva de bandidos, él era su jefe. Pensaba que la masa no era para él otra cosa más que un rebaño de ovejas mientras no estaba organizada. O sea que, sobre la debilidad de ambos pueblos, Mussolini y Hitler edificaron su formulario público. Estos dictadores materializaron su fuerza en fetiches oficiales, en despliegue de grandes masas populares, en fabulosas ceremonias coreográficas, en profusión de distintivos y banderas, en gritos mágicos, en discursos, arengas del lenguaje generalmente inculto, agresivo, polémico, eficaz para enardecer a la masa decepcionada que ha sufrido la guerra, la desocupación y la miseria. Hitler decía que era muy importante introducir una disciplina ciega en nuestras escuelas y asegurar de todos modos la autoridad de los directores de la asamblea, y que éramos los jefes de la asamblea que, por lo tanto, poseíamos los derechos de dueños de casa, y que cualquiera que osara aún siquiera una exclamación incidental tendría que salir por donde había entrado. En todos los libros leídos en torno a la personalidad del dictador alemán señalan severos rasgos temperamentales, pseudo-revolucionario, sin programa fijo, caracterizado por desprecio de la inteligencia e inclinación nata a toda expresión de fuerza y de violencia, con una absoluta manía de depuración para crear un pueblo en condiciones físicas y de carácter dominante, y excepcionales, lo que le hizo despreciar la vida de los hombres hasta el punto de considerar el crimen como un medio natural y necesario. El obrar sobre un pueblo debilitado y humillado en la trastienda de posguerra lo acostumbraron al poder y le permitieron obrar impunemente durante casi 12 años de casi total absorción de la vida de su pueblo. Pero ambos dictadores sabían que no era suficiente el magnetismo de su presencia. Usaron la violencia, el terror, el odio, de la persecución y de todos los demás ingredientes comunes tales a los demás regímenes para crear lo que ellos llamaron fuerza mítica del pueblo. A pesar de todo, sabían que esto no era suficiente para tal dominación y buscaron la solución definitiva en la educación. Durante el régimen nazi, los dictadores utilizaron todos los medios a su alcance para lograr sus objetivos, comenzando por apropiarse de la madre, el niño y el joven y sometiéndolos a una educación que deshumanizó al hombre, convirtiéndolo en un ser de instintos bárbaros.
Cuando los acusados en Nuremberg enfrentaron la justicia, su expresión era fría e indiferente. No se presentaban como víctimas de un sistema, sino como individuos que, convencidos de su deber hacia su líder, habían cumplido con la misión de construir un mito de una Alemania dominando el mundo. La capacidad de estos individuos para adaptarse a la brutalidad, viendo morir de hambre a millones, quemando cadáveres, condenando a inocentes y torturando sin piedad, demostró que eran seres mutilados en su humanidad, aunque con apariencia humana. Las noticias cinematográficas de la época mostraron al mundo estos horrores, pero mientras muchos cerraban los ojos, otros comprendieron que no debían olvidar jamás el sufrimiento de aquellos que, aún respirando, vivían en un estado de muerte en vida. Para una maestra, conocer y entender estos crímenes era fundamental. El régimen nazi, bajo el liderazgo de Hitler, había creado un sistema educativo que transformó a mujeres trabajadoras y honradas en cómplices de atrocidades. En su libro Mi lucha, Hitler estableció que la educación de las jóvenes alemanas debían enfocarse en la educación física, dejando los valores espirituales e intelectuales en segundo plano. La meta era clara: prepararlas para ser madres que criarían futuros soldados para el régimen. Esta política se cumplió al pie de la letra. Las mujeres alemanas, sometidas a la rígida disciplina nazi, veían en la maternidad un deber patriótico, incluso fuera del matrimonio. Los campamentos para mujeres solteras fueron lugares donde se promovía una educación que despreciaba los valores tradicionales de recato y pudor en favor de la utilidad para el régimen. En las escuelas, la educación estaba bajo el control de maestras nazis con un programa que combinaba ciencias domésticas, educación física, eugenesia y materias como historia y geografía, diseñadas para inculcar la superioridad de la raza nórdica y exaltar la vida y el régimen nazi. La educación nazi comenzaba desde el jardín de infancia. Un ejemplo de esto es escrito por José Perotti, quien en 1938 visitó un kindergarten en Berlín. Allí los niños no jugaban como niños, sino que eran entrenados para un futuro como soldados. Los niños, bajo la supervisión de maestras, simulaban batallas, aprendiendo a ver a otros pueblos como enemigos a exterminar. Este tipo de pedagogía, aplicada durante 12 años, despojó a generaciones de su humanidad, preparando a jóvenes para ser soldados fanáticos dispuestos a conquistar el mundo. Los jóvenes alemanes, desde los 14 hasta los 18 años, pertenecían a la juventud hitlerista, donde eran preparados física y mentalmente para la guerra. El régimen nazi, bajo la dirección de Rus, el ministro de Educación, estructuró meticulosamente un sistema educativo para transformar a la juventud alemana en unos auténticos esclavos deshumanizados, con un programa de estudio diseñado para cumplir con los objetivos del régimen. Entre los puntos clave de esta educación se incluía una visión sesgada del progreso industrial, en contraste con la supuesta decadencia provocada por los judíos y el liberalismo. Esta educación inculcaba odio a las clases, antisemitismo y glorificación de Hitler, como el salvador de Alemania. En la enseñanza de la biología, durante los regímenes totalitarios, los docentes se veían obligados a impartir la noción de que en la naturaleza la lucha por la supervivencia de los más aptos elimina a los más débiles y a quienes no pueden perpetuar la raza. Este enfoque formaba parte de un currículum único impuesto tanto en Italia como en Alemania, con un claro objetivo político. La persecución racial, el odio desenfrenado hacia los judíos y otros enemigos del nazismo, encontraron en la juventud adoctrinada de esta manera un terreno fértil para ejecutar sin cuestionamientos el plan de conquistas. Países como Polonia, Austria, Hungría, Holanda, Bélgica, Francia, Rusia y otros sufrieron terriblemente bajo la expansión de la ideología nacional socialista que buscaba arraigarse en las naciones conquistadas. La corrupción de la infancia en estos países produjo consecuencias devastadoras. Contagiados por el crimen, muchos jóvenes se convirtieron en asesinos, ladrones o fueron víctimas de perversiones sexuales a una edad temprana. Mussolini, aunque no logró transformar a su pueblo en una nación de criminales, utilizó la educación como un medio para alcanzar sus fines políticos. Las organizaciones como los Valilla y las milicias
junto con una educación militarista y la creación del mito fascista, prepararon a un pueblo trabajador y pacifista para la muerte, convirtiéndolo en una nación de mártires. Recientemente, una mujer argentina que vivió en Italia durante el fascismo relató cómo su hijo de 16 años llegó a amenazarla con denunciarla a Mussolini como traidora a la causa fascista, lo que demuestra el grado de adoctrinamiento al que se sometía a la juventud. En los países totalitarios y aquellos que fueron invadidos, la criminalidad infantil alcanzó niveles alarmantes. En Alemania, la criminalidad aumentó rápidamente tras la implantación del nacionalsocialismo. En 1934, la población en reformatorios era de 54.000 y en 1938 alcanzó los 78.000. La criminalidad sexual también experimentó un crecimiento alarmante, con 600 casos registrados en 1932 y 2.400 en 1937. La abolición del pudor, el despertar prematuro de la sexualidad, la maternidad precoz, el aborto autorizado y una educación deportiva que canalizaba el impulso sexual en una sola dirección facilitaron este tipo de perversiones. En Italia, el lema «Vivir peligrosamente», impuesto por Mussolini, contribuyó a la desviación, deformación y mutilación de la juventud, haciendo de muchos jóvenes víctimas del crimen precoz. La exaltación nacionalista, llevada al extremo, creó en estos pueblos una mentalidad fanática, peligrosa y corrosiva que ha dejado su huella en todo el mundo. ¿Nuestro país se ha liberado de la influencia de este tipo de educación? Sabemos que no. Hace unos años, en una provincia argentina, se instauró un tipo de escuela denominada nacionalista católica. Durante una asamblea de maestros, el entonces ministro de Educación defendió fervientemente una nueva doctrina educativa, inspirada en el nazifascismo. En su discurso afirmó que la escuela será nacionalista o no será nada, y condenó cualquier intento de influir en los niños con doctrinas internacionalistas y destructivas, tales como el comunismo. Subrayó que el gobierno sería implacable contra cualquier perturbación que afectara la pureza y fe de los niños. El ministro, tomando inspiración de Mussolini, utilizó un tono autoritario y demagógico para dirigirse a los maestros, criticando la educación intelectualista y promoviendo en su lugar una educación que fomentara una república en acción, con métodos realistas y un idealismo constructivo. La reforma también enfatizaba la educación física, buscando formar una niñez no solo inteligente, sino también disciplinada y equilibrada. El gobierno planteaba una movilización general de alumnos y requería el entusiasmo y la colaboración de los maestros, advirtiendo que cualquier obstáculo sería severamente reprimido. Se estableció la obligatoriedad del ejercicio físico para los varones de sexto grado, haciéndolo optativo para las niñas. La reforma también incluyó la educación específica para mujeres, enfocada en puericultura, labores caseras y otras actividades consideradas apropiadas para el genio femenino. Para asegurar la implementación de estas reformas, se creó la Cooperativa Nacionalista de Maestros, cuya membresía estaba reservada para aquellos que apoyaran la nueva doctrina. El consejero de Educación dejó claro que los maestros que no estuvieran conformes con estas ideas debían abandonar su cargo. Existe una fuerza de oposición a ese mal en todo el continente americano, pero es necesario que la utilicemos con provecho, con inteligencia, con energía y con pasión. Yo fui testigo de esa fuerza a través de los maestros reunidos en el Congreso Americano de México, donde casi 500 educadores proclamaron fervorosa y unánimemente los siguientes principios. La educación no puede ser valorada en base a la mera enseñanza. Su contenido debe ser fundamentalmente político en cuanto se refiere a afirmar la democracia, aplastar el fascismo, detener a los imperialismos y crear una conciencia colectiva, constructiva y fraternal que asegure la plenitud de los derechos del individuo y de la comunidad, luchar por el mantenimiento de una paz justa, contribuir a la organización de gobiernos auténticamente democráticos, capaces de fomentar el progreso político, ético, científico, social y económico de las naciones. Olga hace mención que el maestro de Cuba, Salvador García Agüero, quien representaba el anhelo de libertad
que tenía América, descubrió el panorama del continente con toda su grandeza y toda su miseria, simbolizando esa poderosa fuerza de oposición que está de pie para contener el avance de esa otra fuerza poderosa también, representada por los enemigos de la libertad, por los que niegan la democracia. Aquí me pongo a pensar que existe la posibilidad de instalar la pedagogía de la perversidad en nuestro país, y eso sucederá si no luchamos para que no se repita aquel horror padecido. Volverán a repetirse la esclavitud, el terror, la masacre. Volveremos a los sufrimientos dolorosos de Janusz Korczak y sus niños del asilo. A la escuela y al maestro les incumbe parte importante de la lucha. Es deber de ellos mantener el espíritu democrático de la educación y procurar mejorarlo respondiendo a las necesidades de los pueblos. Mantendrán vivo el sentimiento de la libertad y lucharán contra todo principio que pretenda eliminarlo. Estarán contra toda pedagogía que pretenda exaltar la fuerza física sobre la inteligencia, que inculque el predominio de naciones, de razas o de religión. Escuela y maestro tienen el deber de impedir que el niño sea utilizado como instrumento de determinados dogmas políticos. Escuela y maestro defenderán al niño del texto único, que hará de él un ciego mental. Escuela y maestro defenderá al niño de la obediencia y la violencia. Escuela y maestro tienen el deber de no traicionar al pueblo, educando a sus hijos en otros principios que no sean los de la liberación del hombre, liberación del temor, liberación de la necesidad, liberación de creencias y liberación de información. Y el pueblo tiene el deber de acompañar esta lucha con actos positivos. Para eso es necesaria la acción decidida y permanente. Lo vemos reflejado en el quehacer de todos los días, porque es una batalla que se está librando en el mundo de la posguerra, y para ganarla es necesario combatir. Pongamos en común nuestra energía, porque el espíritu ya estrecha las manos de todos los pueblos de la tierra.